Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las últimas noticias sobre Turquía y su región que hemos publicado en Hispanatoria. Bueno, tenemos que hablar obviamente de las altas temperaturas que se están viviendo en muchas zonas de Turquía. Lo hemos venido contando pues en los últimos días también, como en muchas regiones de Turquía, incluyendo en Estambul, donde hemos tenido pues varias olas de calor entre finales de julio y de junio y también de este mes de julio. Y sigue habiendo pues altas temperaturas en Turquía en los últimos días, pues un poco más, entre comillas, suaves, pero superando los 30 grados, en muchos casos, e incluso los 40 grados, especialmente en el sureste del país. Bueno, pues todo esto está ocurriendo porque, de hecho, Turquía ha registrado este verano la temperatura más alta de toda su historia. Atención, esto no es poca cosa. Eh, según datos, em, Según datos de la Dirección General de Meteorología de Turquía, las temperaturas en Turquía por primera vez en la historia, ha habido un lugar del país donde se han superado los 50 grados centígrados. Y además, en otras provincias, en conjunto, en más de 30 provincias del país, pues se han superado los 40 grados, que tampoco es poca cosa. Según estos datos de la Dirección General de Meteorología, las temperaturas medidas a la sombra, siempre medidas a las sombras, si nos ponemos al sol, si vamos a un ambiente al aire libre donde, no haya esa circunstancia, pues las temperaturas, la sensación térmica será incluso mayor. Pero las temperaturas han superado los 40 grados este verano en 31 provincias en el total del país. En concreto, en las provincias de Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Aydın, İzmir, Denizli, Adana, Bingöl, Elazığ, Manisa, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Tunceli, Edirne, Mersin, Malatya, Uşak, Çanakkale, Osmaniye y Muş. No son pocas. Pero es que, como decíamos, pues la ola o las olas de calor han llevado a batir, además de este límite de los 40 grados, han llevado también a batir el récord de temperatura histórico en todo el país, la temperatura más alta jamás registrada en Turquía en toda su historia, desde que hay registros, obviamente, que se alcanzó el pasado viernes 25 de julio, hace nada, y que fue en el distrito de Silopi, ubicado en la provincia de Şırnak, en el sureste de Turquía, ya lindando con el norte de Irak. Allí se alcanzaron nada menos que 50,5 grados centígrados, 50 grados y medio a la sombra. También se registraron de todas formas temperaturas sofocantes cercanas ya, sin llegar a ese límite, a esa barrera, a los 50, pero también cercanas a los 50 grados en otras zonas también de esa zona del sureste del país. Por ejemplo, los 49,6 grados registrados en Kisiltepe, en la provincia de Mardin, los 49,4 que se alcanzaron en Gisre, también en la provincia de Şırnak, donde se alcanzó ese récord histórico, o los 49,3 grados centígrados que marcaron los termómetros en el distrito de Nusaybin de la provincia, de nuevo, de Mardin, también en el sureste de Turquía. Recordemos que hasta ahora el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Turquía está establecido el 15 de agosto de 2023, hace casi 2 años, y ocurrió en Sarıyakaya, en la provincia de Eskişehir. Ahí se registraron el 15 de agosto de hace 2 años casi, se registraron 49,5 grados medidos en la temperatura del aire, pero ahora estamos incluso un grado más. Y tal y como están evolucionando las temperaturas y el clima, pues posiblemente veamos récords y registros incluso más altos. Claro, toda esta cuestión de las altísimas, de hecho, temperaturas este verano, las olas de calor, la sequía, la sequedad del terreno, pues como hemos venido contando en las últimas semanas, en los últimos episodios de este podcast, pues está causando también pues toda una serie de incendios forestales muy destructivos en varias provincias del país. Bueno, justamente en las últimas horas,
el ministro turco de Interior, Ali Yerlikaya, daba a conocer los datos provisionales, obviamente, pero los datos de los daños que han causado esos incendios forestales en Turquía. En total han sido, hasta ahora, 407 casas, 17 empresas o instalaciones empresariales y 96 graneros que han quedado destruidos por el fuego o severamente dañados por estos incendios forestales desde el 1 de junio. Incendios que se han desatado en 13 provincias en total. No obstante, insistimos en esto, incidimos que son datos provisionales, es decir, que esas 407 casas al final de verano posiblemente sean muchas más. De hecho, las autoridades turcas están repitiendo ya en los últimos días que la alerta, el riesgo de el elevado riesgo de incendio que existe ahora mismo en el país se va a prolongar por lo menos hasta octubre. Fijaros, hasta octubre debido a las altas temperaturas y a que, bueno, ya la evolución del clima de los últimos años está viendo que prácticamente hasta octubre, incluso finales de octubre, a veces hay años que incluso entrado noviembre, se están experimentando todavía temperaturas altas y falta de lluvia. Bueno, un poco para paliar este desastre, esta destrucción causada por el fuego, el gobierno turco ha destinado por ahora, hasta el momento, cerca de 3 millones de euros, casi 3 millones de euros, a las zonas afectadas por los incendios y ha pagado ya indemnizaciones a unos 490 hogares en 7 provincias, las 7 provincias más afectadas. Las más afectadas, de hecho, incluso la provincia más afectada, podríamos decir, que sin duda alguna ha sido hasta ahora Izmir, Esmirna, en la costa oeste del país, donde bueno, también se registra el número más elevado de casas destruidas o severamente dañadas por el fuego. En Izmir, en la provincia de Izmir, han sido hasta ahora unas 295 casas que han resultado dañadas por los incendios forestales y se ha destinado en ayudas pues el equivalente a casi 1 millón de euros a las familias afectadas, a aquellos que han perdido sus hogares, incluso pues se le está destinando casas de contenedor. Y como decíamos, pues las autoridades, el propio ministro del Interior llamaba a la precaución, a extremar las precauciones a la población, pues incidiendo en lo que estamos contando, que esta temporada de incendios, este alto riesgo de incendios, se va a prolongar durante, todavía por lo menos durante un par de meses más, seguramente. Y es que el fuego, hasta ahora, en lo que ha sido sin duda uno de los peores años en cuanto a incendios forestales que se recuerdan en Turquía en este siglo, el fuego se calcula que ha causado ya o que ha arrasado ya en lo que llevamos de verano entre 40.000 y 50.000 hectáreas de bosque en Turquía. Han quedado arrasadas, ha ardido este verano en Turquía ya. Esperemos, aunque muchos nos tememos que no será así, pero ojalá que no fuesen muchas más. Bueno, y justamente hablando de incendios, pues esta misma semana teníamos la noticia que publicamos en nuestra web, en mispanatolia.com, de la detención de un presunto pirómano, de un hombre que al parecer sufría bueno, de ciertos trastornos psicológicos y que habría sido el autor por lo menos de uno de los grandes incendios que se ha desatado en los últimos días en Turquía, en concreto en la provincia de Bursa. Em, Según informaron medios turcos, pues este hombre, de unos 30 años, que fue detenido a última hora del pasado 27 de julio, eh, pues fue visto por varios residentes de la zona en torno a Harmancık, donde se desarrollaba un incendio forestal con bastante fuerza en Turquía. Y parece ser que varias personas vieron cómo este hombre pues estaba o portaba bidones o recipientes con gasolina en una camioneta de su propiedad
y estaba próximo a una zona justamente en la que se había declarado un incendio. De hecho, este incendio de Harmanji, que en la provincia de Bursa, pues fue uno de los que duró varios días. Fue uno de los que duró bastante tiempo bueno, contra el que los equipos de extinción se tuvieron que emplear más a fondo para apagar, para conseguir controlar las llamas y para conseguir frenar el fuego. También se encontró en el lugar, de hecho, pues su teléfono, el teléfono de este hombre, chamuscado, incluso en la zona donde se había desatado el incendio. En fin, el caso es que varios residentes de un pueblo cercano lo localizaron, corrió la voz rápidamente, lo localizaron justo cuando salía de un edificio y parece ser que incluso pues, hubo un intento de linchamiento. La gente se fue a por él porque han sido días horribles los que se han vivido especialmente en la provincia de Bursa. Hablábamos hace poco de que Izmir había sido una de las provincias más afectadas, pero en los últimos días, pues ha sido justamente Bursa la que ha sufrido lo peor de esta ola de incendios y eso pues con varios muertos, aparte de toda la destrucción de propiedades, casas, miles de evacuados, bosques arrasados, en fin, os podéis imaginar el panorama y también la ira de mucha gente. Afortunadamente, bueno, tenéis incluso en hispanatoria.com, hemos publicado esta noticia y tenéis ahí pues varios vídeos. Uno de ellos se ve como es este incidente en el que varias personas se van a por este hombre, a agredirlo. La policía afortunadamente interviene a tiempo, se lo llevó en un vehículo y lo trasladó a comisaría para prestar declaración. Este hombre lo que confesó es que, bueno, que la habían echado de su casa, que buscaba que lo encerrasen de por vida, que lo metiesen en la cárcel por el resto de su vida, un poco pues por no saber qué hacer, debido a sus circunstancias un poco de su entorno, y dijo, cedí a las tentaciones del diablo y prendí fuego al bosque. Aparte de todas las evidencias que hemos contado ya, también sufrió quemaduras, parece ser, en sus manos y pies pues bueno, durante su acción, intentando o prendiendo fuego, de hecho, a varios árboles. Y la investigación, pues, ¿qué ha revelado? Pues ha revelado que este individuo tenía, pues, aparte de un pasado militar, al parecer, pues, se había graduado en 2015 en la Escuela Profesional de Suboficiales del Ejército del Aire, había servido como sargento varios años hasta 2019, año en que se enfrentó a un proceso judicial por sus supuestos vínculos con FETÖ, que como sabréis muchos, pues es la organización ilegal considerada organización terrorista en Turquía que, bueno, vinculada al movimiento religioso Gulen, al que se atribuye pues, orquestar, organizar el fallido intento de golpe de Estado en Turquía de 2016. Como parte de esta investigación, pues fue sometido a un juicio. Parece ser que en ese juicio, en ese proceso judicial, decidió colaborar y, de hecho, actuar como informante, por lo que recibió una condena muy pequeña de solo 1 año y medio en suspenso, no tuvo que entrar en la cárcel, pero todo esto le trajo serias indicaciones. Por un lado, fue expulsado del ejército en 2021, fue expulsado de las fuerzas aéreas de Turquía y a partir de ahí pues llevó una vida bastante errática. Fue despedido de varios trabajos en los que, pues bueno, intentó buscar un empleo. Su familia, pues, ha confirmado, de hecho, en los últimos días que padecía severos problemas psicológicos, que tenía una actitud, pues, bueno, agresiva, que era una persona agresiva, que creaba constantemente conflictos dentro y fuera de la familia, y pues todo esto hizo que finalmente su familia lo acabara echando de casa, como él mismo confesó ante la policía. Tenía, de hecho, varias denuncias recientes en su contra, justo pocos días antes de que fuera detenido por la policía, digamos un poco con las manos en la masa, después de que lo descubrieran junto a esos incendios, junto al origen de esos incendios. Y las cámaras de seguridad, pues lo que grabaron fue cómo este hombre tenéis también el vídeo, las imágenes de esas cámaras en la noticia en hispanatoria.com. Grabaron las cámaras de seguridad como este hombre llegaba a una gasolinera de la zona, pues no lejos del lugar donde se produjeron los incendios,
en cuestión, en la provincia de Bursa, compró 2 garrafas de agua de 5 litros, las vació en mesetas, allí mismo se ven las imágenes de las cámaras de la propia gasolinera, y luego las llenó con gasolina. Y posteriormente, pues se fue con ellas en su vehículo, una especie de camioneta, de ranchera, puso las garrafas en la parte de atrás, y después sería cuando se cree que habría prendido estos incendios. Se da la circunstancia además que justo en esta gasolinera pues había estado trabajando en uno de esos trabajos que le habían durado poco tiempo, eh, pues había estado trabajando durante 6 o 7 meses, luego lo había dejado para entrar a trabajar una hora, pero bueno, había estado trabajando también en esa gasolinera. Este hombre ahora mismo pues está en prisión preventiva a la espera de juicio, está acusado de provocar por lo menos uno de los grandes incendios en Turquía, en la zona de Harmancik, pero también se sospecha que pudiese estar detrás de otros incendios, aunque todavía no está probado. Él aseguró en su declaración que no había actuado en nombre de nadie, que bien, en fin, que digamos que se le fue un poco la cabeza, que decidió prender fuego al bosque y ver si lo detenían y lo metían en la cárcel. Esperemos que así sea, y como él quería, pues que sea de por vida, aunque mucho nos tememos que no, porque bueno, las condenas en este caso pues no son tan largas. Y hasta ahora pues han sido más de una veintena ya de personas las que han sido detenidas en lo que llevamos de verano en relación con los incendios. Veremos, en fin, veremos cómo acaba todo esto, pero esto también ha puesto de relieve, pues bueno, el riesgo que representa, obviamente, los pirómanos. De hecho, ha habido gente que a raíz de la confesión de este individuo, pues ha incluso abogado por una prohibición que fuese temporal de la venta de gasolina en recipientes, pero enseguida las autoridades lo han descartado, alegando que, bueno, que sería difícil ejecutar esta prohibición, teniendo en cuenta que, bueno, hay mucha gente que necesita comprar gasolina, especialmente en ámbitos como la agricultura, en porciones más pequeñas, y que, bueno, sería un poco hacer pagar a justos por pecadores, hacer pagar a todos. Pero es cierto que este tipo de situaciones ponen de relieve lo difícil que puede llegar a ser controlar a este tipo de individuos que deciden simplemente, como decía este hombre, pues prender fuego a los árboles. Bueno, vamos con noticias más agradables, porque los ingresos por turismo en Turquía han batido un récord histórico también. En este caso, un récord no de temperatura, sino récord de ingresos durante los 6 primeros meses de este año, de 2025. Ingresos que han llegado a los 25.000, casi 26.000 millones de dólares, convertidos a dólares, un 7,6% más que en ese primer semestre del año pasado. Y según destacó el propio ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, pues son los ingresos turísticos más altos jamás registrados en un primer semestre en Turquía. Recordemos que para este año Turquía se ha fijado un objetivo de alcanzar los 64.000 millones de dólares en ingresos por turismo y recibir a 65 millones de turistas. Por ahorraros las cifras digamos, más concretas, porque al fin y al cabo las tenéis todas, podéis ampliar ahí la información, como siempre, en hispanatolia.com, en nuestra web, en la noticia en la que hemos tratado este tema. Pero comentar, por ejemplo, que Turquía recibió en estos 6 primeros meses del año a 26,39 millones de turistas, principalmente procedentes de 3 países, o digamos que serían los 3 grupos principales de origen de los turistas que han visitado Turquía en este primer semestre del año, desde enero a junio. Sería, por un lado, a la cabeza, como viene siendo habitual en los últimos años, Rusia, que aportó 2,6 millones de turistas. En segundo lugar, Alemania, con 2,42 millones de turistas. Y en tercer lugar, Reino Unido, con 1,75 millones de turistas. La duración media de la estancia pues fue de 10 noches, y el gasto medio por noche se incrementó un 9% hasta los $100,1. Es decir, el gasto medio por pernoctación, lo que paga la gente por pasar una noche de hotel, en este caso en Turquía.
Y lo que aportó principalmente los ingresos por turismo, pues fue sobre todo pues, los paquetes turísticos, que fueron casi un tercio del total de ingresos, luego la alimentación y las bebidas, que fueron alrededor del 20%, y el transporte internacional, que fue casi el 13%. Y en cuanto a los motivos por los que la gente viaja principalmente a Turquía, pues obviamente la mayoría, más del 71%, lo hacen por ocio, por entretenimiento o bien, en fin, por viajar o bien por asistir a actividades deportivas o eventos culturales. En segundo lugar, pues casi un 17% lo hace para visitar a familiares o amigos y un 5,6% lo hace para realizar compras. Este último grupo, el que hace compras, principalmente se refiere a los turistas búlgaros que acuden pues casi en masa desde hace años a hacer compras a la provincia de Edirne, en Turquía, al noroeste de Turquía, en la región de la Tracia turca, y son principalmente los que hacen este tipo de turismo de compras. Y en cuanto a los que acuden para visitar a familiares o amigos, pues principalmente, no de forma exclusiva, pero principalmente se refiere a aquellos turcos residentes en extranjero que viajan, digamos, regresan a Turquía temporalmente justo para ver a familiares o amigos que aún viven en Turquía. De hecho, el casi 61% de los turcos que viven en el extranjero y que regresan, vuelven a Turquía temporalmente, lo hacen, llevan a cabo estos viajes justamente para ver a familiares o a amigos. Y vamos a acabar hablando hoy, como veis, una jornada bastante repleta de noticias, jornadas, ya que ayer miércoles no pudimos hacer podcast, lo estamos haciendo este jueves, pero hablando justamente de una noticia con la que cerrábamos en el día de ayer, con la que publicamos a última hora del día de ayer, y fue una noticia que hemos publicado en Spanatolia, que sinceramente pues nos llamó bastante la atención, muy curiosa, que no sabemos si será del todo cierta, es difícil creer este tipo de cifras, pero bueno, vamos con ella y luego pues a ver qué opináis vosotros. Hablamos de Jodi Kurkan, una mujer que, según registros oficiales, ha fallecido en los últimos días, ha fallecido pues hace 2 días, a los 131 años de edad. Esta mujer, según consta en registros oficiales, habría nacido, según consta en el censo oficial de Turquía y en su propio documento de identidad, así constaba. De hecho, ella llegó en alguna ocasión a mostrarlo a los medios de comunicación. Constaba como nacida el 1 de julio de 1894. 1800, hemos dicho bien. 1894, 1 de julio, habría nacido en Urfa, hoy día Şanlıurfa, al sureste de Turquía. Esta mujer, que por tanto habría cumplido el pasado 1 de julio 131 años de edad, una cifra desde luego astronómica, por la que estaba considerada por muchos como la mujer más anciana de Turquía. Según han publicado medios, la información que se tiene sobre esta mujer es que habría fallecido, como decíamos, el 29 de julio, por problemas de salud, justamente pues, relacionados con su avanzada edad. De hecho, ella pues arrastraba una serie ya de problemas de salud importantes. Tenéis de hecho un vídeo en Spanatolia, en la noticia que hemos publicado sobre este asunto, donde pues se la ve, obviamente pues, la mujer ya le costaba caminar sin ayuda, y luego aparte pues desde hacía 11 años ya sufría un importante nivel de sordera. Eh, y vivía, pues, allí murió, vivía en un pueblo llamado Binekli, una zona rural en la provincia de Şanlıurfa, donde había nacido, decíamos antes, hace teóricamente 131 años. Binekli es un pueblo, una zona rural situada a unos 60 kilómetros de la propia capital provincial, de la propia ciudad de Şanlıurfa, y a unos 100 kilómetros solamente de la frontera siria. De hecho, se da la circunstancia, además, muy curiosa, de que esta mujer solo hablaba árabe. Esta mujer no sabía hablar turco, solo sabía hablar árabe, que es como le tenía que hablar a su familia, pues justamente por esas circunstancias en las que nació. Nació bajo el Imperio Otomano a finales del siglo XIX, pues en una época en la que, tal como estaba organizado el imperio,
pues en muchas regiones no se hablaba el turco. De hecho, bueno, no se hablaba el turco, no se hablaba el otomano, que es lo que existía en aquel entonces. El turco como tal, como la lengua moderna que conocemos hoy día, con su léxico, con sus caracteres latinos, no existía, de hecho, en aquella época, sino existía el otomano, que era una mezcla de, pues, el turco original de las estepas, mezclado con persa, con árabe, que usaba caligrafía arábiga, en fin, una lengua muy distinta que de hecho hoy los turcos no pueden ni leer ni casi en muchas ocasiones entender. Y esta mujer pues vivía, seguramente pertenecía a una comunidad una población de origen árabe, seguramente incluso vinculada a la propia Siria, pues bueno, que cuando el Imperio Otomano se derrumbó tras la Primera Guerra Mundial, pues le tocó vivir en esa parte y solo hablaba árabe, que es lo que seguramente hablaría su infancia y toda su vida. Toda su vida. A lo largo de su vida, pues tuvo 7 hijos, 110 nietos y un número pues casi incontable de bisnietos. Estuvo casada, pero su marido había fallecido hace 48 años ya que había fallecido. Y bueno, pues esta mujer vivió no solo la propia caída del Imperio Otomano, sino que vio nacer a la nueva República Turca en 1923 tras la guerra de independencia turca contra las potencias ocupantes. Pues toda una vida para una mujer que seguramente pues haya fallecido sin ser consciente del interés que despertaba. No podemos saber en realidad, que decirlo también, si esta mujer realmente tenía 131 años o no. Quizás se pueda saber pues, por determinadas pruebas científicas, aquí no lo sabemos, pero hay que decirlo que en muchos casos estos registros, por muy oficiales que sean, pues daros cuenta que se hicieron en una época en la que los registros oficiales pues no eran todos los rigurosos que puedan ser hoy día. Muchas veces, especialmente en estas zonas rurales donde la mujer ha pasado toda su vida, la gente pues iba a los registros simplemente cuando podía. Y había muchas circunstancias por las que muchas veces se ponía una fecha aproximada o que de hecho no tenía nada que ver, ni siquiera muchas veces en años con su nacimiento. Aparte que, pues después, con la caída de todo lo que fue la estructura del Imperio Otomano y del imperio en sí, pues esos registros pudieron perderse, pudieron extraviarse, pudieron modificarse, pudo haber errores, en fin. Son muchas circunstancias que pueden llevar a pensar que esta mujer quizás no tenía 131 años, o quizás sí, ¿por qué no? Quizás, pues, efectivamente, esta mujer murió con 131 años de edad y desde luego sería todo un récord de longevidad, no solo en Turquía, sino de hecho a nivel mundial. Y en fin, hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información, como siempre, y más noticias en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.